Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Fran, bienvenidos al canal y venimos con la primera secuencia para Crazy Fox. De verdad, me hace muchísima ilusión compartir con vosotros mi primera secuencia y es ni más ni menos que para Zorro Kung Fu, un evento de combinados, un evento en el que nos van a dar un punto con un aperitivo japonés, que es el símbolo, 2 puntos con el aperitivo japonés, con 2 aperitivos japoneses, perdón, y 10 puntos con los 3 aperitivos japoneses, más aparte 3 puntos con el ataque. O sea, lo que hemos llamado siempre combinados. Así que aquí vamos a llamarlo pues igual, o combinados o mixtos. Y nada, que me encanta mucho ya poder traer la primera secuencia, ya me la habéis pedido. Este evento, como lo había jugado ya antes, el combinado este, pues por eso mismo lo traigo. Así que nada, espero de verdad que os vaya súper bien. Vedlo y ya después me vais dejando en comentarios lo que vais opinando. Así que venga, vamos allá, vamos a con el vídeo después de la intro. ¡Vamos allá! Tenemos un nuevo evento de Crazy Fox y vamos a verlo, vamos a ver el evento. Se llama Zorro Kung Fu y tenemos con los aperitivos japoneses. Con un aperitivo japonés te van a dar un punto, con 2 te van a dar 2 puntos, con 3 te van a dar 10 puntos y con las 3 bombas, o sea con el ataque, te van a dar 3 puntos. Así que vamos a hacer la primera secuencia, ya que el evento se repite, es el evento que acaba de terminar, con la condición de que antes te daban 6 puntos con los 3 símbolos y ahora te dan 10. Así que vamos a hacer la primera secuencia en el canal de Crazy Fox. Así que vamos a explicarla de la manera mejor posible y tenéis que tener muy en cuenta que dependiendo de las tiradas, como veis yo he terminado el evento con 86.614 tiradas y nada, pues vamos a empezar lo que es la secuencia. Tened muy en cuenta pues que si tenéis muchas más tiradas podéis saltar las primeras apuestas. Eso ya va a cuestión de cada uno, de lo que quiera apostar, hasta dónde quiera llegar y sobre todo del máximo, de vuestro máximo. Yo voy a empezar en el por 1 y si veo que va cambiando la cosa, pues iré ajustándolo a lo largo del evento. Tened en cuenta que son eventos que duran 3 días, acaba de empezar, le quedan 2 días y 22 horas en el momento en el que estoy grabando el vídeo. Y bueno, tenéis que tener muy en cuenta dónde vais a empezar. Si estáis empezando en Crazy Fox, os recomiendo un montón que os quedéis en apuestas bajitas, si tenéis muy poquitas tiradas, hasta que vayáis recuperándoos. Vamos a tirar hasta que nos salgan las 3 bombas, perdón, o sea, el ataque. Tiramos, nos sale un ataque, vamos a seguir tirando hasta que nos salga el segundo ataque y ya será cuando subamos la apuesta. Ahora vamos a ver cómo está funcionando. Mira, aquí tenemos el primer ataque. Nos vamos a quedar cuando terminemos este ataque en el por 1 hasta que nos vuelva a salir otro ataque. Esta secuencia me ha funcionado súper bien. Habéis visto, ya he empezado con casi 90.000 este siguiente evento. Y la verdad yo estoy súper contento por el simple hecho de que me está funcionando bastante bien. He probado algunas otras secuencias y bueno, no todas han ido bien, pero vamos, es el momento de ir ajustando. También tenéis que tener muy en cuenta de que si el siguiente evento es otro que no he jugado, pues no voy a hacer ese evento, la secuencia, hasta que no lo tenga claro, hasta que no tenga claro cómo está funcionando. Lo he hecho este evento y yo creo que se me ha dado bastante bien, así que vamos a ir a eso. No ha salido el segundo ataque, perdón, y no hemos subido, o sea, subimos la apuesta cuando nos sale el segundo ataque, o sea, las 3 bombas. Vamos a dejarlo en automático y tiramos hasta que nos vuelvan a salir 2 ataques más. Es súper sencilla, ya sabéis que los que me conozcáis de las secuencias de Coin Master, yo siempre intento traer secuencias para todos, secuencias que sean sencillas de recordar y que sobre todo sean efectivas. A mí verdaderamente me han funcionado. Y ahora, cuando ya terminemos la secuencia, os voy a dar algún tips. Como siempre hacía en los vídeos de antes de la secuencia de Coin Master, siempre al terminar dejaba algún tips que yo usaba y que me funcionaba bastante bien. Pero bueno, tened en cuenta, es muy sencillo hacerlo. También os recomiendo, por ejemplo, activar la mascota
cuando vayáis a jugar durante un rato largo. No activéis para dejar el juego a los 10 minutos porque estaríais perdiendo lo que es una comida de mascota. Ya nos ha salido el primer ataque. Dejamos todavía en el por 3 hasta que nos salga el segundo ataque. Casi, me creía que ya lo teníamos. Y bueno, lo de los globitos estos entretiene un montón. Aquí lo único que tenéis que tener en cuenta es que cuando salgan los 3 símbolos vais a tener que reiniciar, vais a tener que empezar en la apuesta más bajita que queráis empezar. Yo en mi caso voy a empezar en el por 1, pero si vosotros queréis saltar el por 1 o queréis empezar en el por 3, por 5, por 15, ya es cuestión de cada uno. Aquí tenemos, nos han salido los 2 aperitivos japoneses que nos dan 2 puntos, recordamos. Recordamos que con 1 nos da 1 punto, con 2 nos dan 2 puntos y con 3 nos dan 10 puntos. O sea, este evento es mejor que el que acaba de terminar, porque en el evento que acaba de terminar, cuando te salían los 3 símbolos juntos, lo que te daban era pues 6 puntos y ahora son 10. Habéis visto también las pociones, las pócimas, estas rositas que cada vez que te salen se multiplica la tirada que tengas. Por ejemplo, yo estoy tirando por 3, pues se multiplicaría por 10 y te darían 30 giros más. Es igual que las pocimitas azules que teníamos en Coinmaster. Todo esto lo digo para la gente que esté llegando de Coinmaster, pues para que vean también la similitud. Tienen muchas cosas muy iguales, aunque yo creo que en el tema pues de llevar los eventos y todo eso es mucho más pro consumidor para la gente, y yo al menos así lo veo. Ya de todas maneras me encantaría que me dejarais en comentarios qué tal os está funcionando y si vosotros también veis lo mismo que estoy viendo yo. Este es el segundo ataque. Vamos a hacer el ataque y ahora sí vamos a subir la apuesta. Yo subiría al por 5 y tiraría, y aquí esperaríamos otros 2 ataques más. Secuencia súper sencilla y a mí me ha funcionado súper bien. Ya os digo que empezar en un juego es difícil, pero lo dicho, yo me veo que en cada evento voy evolucionando más y ya pues a esperar a tener pues las mismas tiradas que teníamos en Coinmaster, que yo el Coinmaster lo dejé con casi 500.000, con más de 400.000 en las 2 cuentas, y tenía un montón de monedas de Thor que podría haber usado y al final ni la usé ni siquiera, porque al final, pues como sabéis, aquí tenemos el primer ataque. Como sabéis, pues directamente dejé el juego de un día para otro. Vamos a esperar hasta el segundo ataque. Recordamos que los eventos de combinados en Coinmaster para mí eran horribles, y aquí en verdad me está gustando bastante. Aquí tenemos más variedad, porque tenemos combinados con ataques y combinados con asaltos. Y después ya tenemos pues los símbolos de toda la vida. Los símbolos que es el evento que más salía pues en Coinmaster. Tenemos un ataque y vamos a esperar al segundo que está aquí ya. O sea, tenemos ya los 2 ataques en el por 5. Y vamos a subir al por 10 y vamos a tirar hasta que nos salgan otros 2 ataques más. Aquí tenemos el primero. Primer ataque. Y vamos a ir a por el segundo. Vamos a esperar hasta que nos salga otro más, como he dicho. Una secuencia súper sencilla. Si es que verdaderamente lo que yo intento traer en el canal. Mira, aquí nos han salido los 3 símbolos. Cuando nos salen los 3 símbolos, ¿qué tenemos que hacer? Reiniciar. Tened muy en cuenta de que los 3 símbolos os pueden salir, sobre todo al principio del juego, en apuestas muy bajitas. También es cierto que yo siempre he recomendado pues empezar. Mira, aquí nos han salido casi seguidos los otros 3 símbolos. Aquí tendríamos que reiniciar si estuviéramos en la apuesta más alta de la primera.
Pero ¿qué es lo que digo? Tenéis que tener en cuenta que al principio de los eventos siempre salen en apuestas más bajitas. No os dejéis engañar. Que simplemente a veces pasa, a veces no pasa y os puede dar el sablazo. Tenéis que tener muy en cuenta. Así que bueno, ya ha salido el primer ataque. Vamos a esperar al segundo. Uy, me creía que ya estaba aquí. Pero no, aquí tenemos el segundo ataque. O sea, vamos a atacar y nos vamos a subir al por 3. Vamos a ir al por 3. Y tiramos hasta que nos salgan otra vez los dos ataques. Ya os digo, si queréis apostar más fuerte podéis hacerlo, aunque en verdad al principio, sobre todo si no tenéis tan controlado el Crazy Fox, es mejor siempre empezar por las apuestas más bajitas e ir subiendo poquito a poco. Tenemos el primer ataque en el por 3 y vamos a buscar al segundo. Aquí suelen ser los eventos muy dinámicos porque no te da tiempo casi ni de aburrirte. Tenemos eventos muy cortitos que son de 3 días, que a mí me gusta eso muchísimo. Y el día de antes, el último día, tenemos también lo que llamábamos el vikingo. Que ya hablaremos de ese tema. Yo todavía no he hecho ningún vikingo. Cuando ya haga algún vikingo o encuentre algún tips o cualquier cosita, la iré dejando por aquí por el canal. Tenedlo muy en cuenta. Vamos a por el segundo ataque. Venga, vamos. Como siempre decía, tenéis que tener muy en cuenta vuestra apuesta máxima. Dependiendo de las monedas que tengáis, dependiendo de los kilos que tengáis, tenéis que tener en cuenta la apuesta máxima que vais a llevar. Aquí estáis viendo, nos han salido un ataque en el por 3 y estamos esperando al segundo para poder subir la apuesta. Aquí en este evento, mi máximo por los giros que tenía y eso, yo me he quedado en el por 250. Pero va a depender ya cuando pasemos los 100.000 giros, cuando ya tengamos más de 100.000 giros, ya podremos ir subiendo bastante más. Podremos ir subiendo poquito a poco, sin volvernos locos para no quedarnos sin giros y sobre todo controlando vuestra ruleta. Aquí también es muy importante controlar vuestra ruleta, incluso ajustar las secuencias como he dicho al principio, directamente, pues si tú ves que es muy poquito empezar en por 1 o saltarte el por 3, saltarte el por 5, ya va a depender de cada uno. Ahora hemos empezado en el por 5 y vamos a tirar hasta que nos salgan los dos ataques otra vez. Mira, aquí tenemos un asalto. Como estáis viendo, asaltos no salen tanto, sobre todo al principio cuando estamos en eventos de combinados que se activan, o sea que te dan más puntos con el ataque. A veces pues salen muy poquitos asaltos. También tenéis que tener muy en cuenta la mascota que vais a activar, porque si es de este tipo, pues normalmente salen más ataques, así que yo activaría la mascota que te da puntos con los ataques, o sea que te da monedas con los ataques. Aquí tenemos el primer ataque y vamos a por el segundo, vamos a buscar el segundo antes de subir. Ya subiríamos al por 10. Una de las cosas que también me gusta mucho es que normalmente antes en el Coin Master lo que pasaba es que los eventos estos de combinados dejaban casi de salir símbolos, salían muy poquito y como estáis viendo aquí, salen casi con la misma regularidad y eso me gusta un montón. Tenéis que tener en cuenta que hay momentos en el juego en el cual no te va a salir casi nada, o sea, te van a dar muy poquito y eso dura un rato, así que tenéis que tenerlo muy en cuenta. Tenéis que tener en cuenta que la ruleta va a empezar a girar y no os va a dar casi nada y que eso va a depender ya del momento en el que estéis. Mira, aquí tenemos ya el segundo ataque del por 5, así que ya vámonos al por 10. Ahora cogeríamos y subiríamos al por 10 y otra vez lo ponemos en automático. Ya va, bueno, lo de ponerlo en automático lo dejo, pues cada uno haga lo que vea conveniente. Si no tenéis muchas tiradas, tampoco recomiendo el automático y así estáis más pendientes del juego.
Vamos a esperar aquí otros 2 ataques, como hemos dicho antes, que antes aquí nos han salido los símbolos. Y aquí los tenemos otra vez, los 3 símbolos. O sea que lo que tendríamos que hacer ahora mismo es otra vez reiniciar hasta empezar otra vez desde el principio, buscando de 2 en 2 ataques. Pero en esta ocasión lo que vamos a hacer es, voy a parar el vídeo, voy a esperar un poquito en el evento, voy a seguir yo jugando y cuando ya vayamos por el 50 o por ahí, voy a retomar el vídeo para que veáis, para que tampoco sea un vídeo súper largo. Y bueno, acabamos de hacer el segundo ataque del por 10. He de decir que esta vuelta ha sido bastante larga. Lo bueno que ha sido casi todo en el por 1. En el por 1 ha tardado muchísimo en que me saliesen los 2 ataques. Y recordad que hemos hecho 2 ataques en por 1, 2 ataques en por 3, 2 ataques en por 5, 2 ataques en por 10 y ya estamos en el por 50. Pero que os lo he dicho, he tenido suerte de que la parte donde no salían los 2 ataques, que es la parte donde más hemos perdido tiradas, a mí me ha salido en el por 1, o sea que genial. Y esta de decir, mira, aquí tenemos ya el primer ataque del por 50. Y bueno, he de decir que esta ronda, esta vuelta está haciendo muy larga, tenedlo muy en cuenta. La suerte que podemos tener es que lo más largo, lo que tarde más en salirnos los 2 ataques, sea en el por 1 y no sea en una apuesta alta, y que las apuestas altas ya empiecen a salir por los premios, que ahora estamos viendo porque nos están saliendo bastantes ataques y asaltos, o sea, asaltos que están bien y nos están dando bastantes cositas. Tenedlo muy en cuenta. Así que vamos al lío. Tenéis que tener en cuenta también el evento este que pone que tarda 22 horas, que nos dan 100 giros cuando hagamos 2400 puntos. También siempre viene súper bien. Por si no lo habéis situado, está justo encima de la ruleta. Que tenemos ahora mismo 762 puntos de 2400 que nos piden. Pues eso es a lo que me refiero, que eso está también bastante bien. Así que estamos, nos han salido ya un ataque. En el por 50 estamos esperando a ese segundo ataque. Tenéis que tener en cuenta vuestra apuesta máxima. Mira, aquí nos han salido los tres símbolos. Y entonces ya tendríamos que reiniciar. Y otra vez nos iríamos al por 1 y empezaríamos con la secuencia. Que salgan en apuestas bajitas las primeras veces es muy normal. Normalmente los eventos cuando empiezan siempre empiezan flojitos. Pero no os dejéis dejar llevar por eso, porque de buenas a primeras te puede salir una ronda larga. Esta ronda que hemos tenido ahora mismo, que la que acabo de terminar, ha sido bastante larga, pero con la suerte que no nos salía casi nada en el por 1 y ha empezado a salir ya en el por 2 y en el por 3 ya bastante con más frecuencia. O sea que hemos gastado menos giros. Tened en cuenta el conjunto loco, que ahora mismo si terminamos, esto es, si ahora mismo terminamos un set, cualquier set de cartas, pues nos darían un 30% más de recompensas. Tenéis que tener muy en cuenta el Coin Blast también, porque gana lo que está ahora mismo, que está donde tiras dorado, porque gana el 150% más de monedas en ataques, en asaltos y directamente con la ruleta. Y este, que a mí es de los que más me gusta, es el maestro de los giros, que te van dando giros conforme vas tirando. Si tiras 7000, pues te dan 700. Si tiras 25.000 veces, pues te dan 1700. Tenéis que tener muy en cuenta que yo esto no lo gasto, no lo toco hasta el final del evento. Cuando ya va a terminar el evento, recojo todos los premios que he tenido. Y la verdad, que aquí gana bastante tirada. Después tenemos los de los dados. Esto en Coin Master tiene otro nombre, pero aquí se llama Viaje de la Suerte y vamos a ir tirando dados y conforme nos vaya saliendo, y nos avanzamos 4 y nos van dando los premios oportunos. Esto normalmente puedes guardártelo y hacerlo todo al final del evento o directamente hacerlo como lo estoy haciendo yo ahora mismo. Podéis ir recogiendo todas las recompensas, aunque yo siempre recomiendo que cojáis todas las recompensas cuando os haga falta de verdad. Yo lo estoy haciendo ahora mismo, yo suelo hacerlo así, pero lo estoy haciendo ahora mismo para que veáis cómo funciona. Pero que prácticamente es pues tirar los dados e ir caminando. Y ya está.
no tiene mucho más. Y después veis aquí, pues los primeros premios siempre son premios más flojitos, te van dando menos cositas, pero conforme va avanzando el evento, los premios van aumentando mucho su valor. Así que lo he hecho para que veáis, pero que yo os recomiendo siempre que lo guardéis. Aquí pone que termina en 2 días y 22 horas, que termina al mismo momento que el evento. Pues antes de que termine el evento, vas y haces todo lo de los dados. Y después por último tenemos el torneo, este torneo, que el premio final son 3.900 giros y estamos viendo que tienes que hacer 72.600 puntos para alcanzar esto. 72.000 puntos lo alcanzas súper fácil. Eso jugando un ratito lo haces. O sea que también esto es una cosa, por ejemplo aquí vemos que quedan 4 horas, que tenéis que tener muy en cuenta para el evento, de cuando vayáis a empezar algo, que tenga algún tipo de premio de estos. Y después tenemos ya los segundos premios, por ejemplo, ya estamos viendo que hay aquí un premio en el siguiente cofre, que vayamos a jugar, del Zorro Kung Fu, pues te van a dar también otro cofre como recompensa. Y eso tenéis que tenerlo muy en cuenta. Y en el premio final, si llegáramos ahora a los 500.000 giros que sería para terminar el juego, pues nos darían 100 de puntos extra. Eso tenéis que tener muy en cuenta, que conforme ya vayáis avanzando más en el evento, que cada vez que juguéis, que os cercioréis de que tenéis los puntos extra. Y bueno, pues tenéis que llegar hasta vuestro máximo que os marquéis. Yo mi máximo es 250 en el por 250. ¿Y qué es lo que pasa? Pues yo una vez que termino los 2 ataques en el por 100, subo al por 250 y ya giro hasta que me salgan los 3 símbolos para reiniciar el evento. Normalmente, aunque te salgan otras bombas más, o sea, aunque te salgan más ataques 2 veces, yo no subiría una vez que llegues a tu apuesta máxima. También tienes que tener muy en cuenta que tu apuesta máxima tiene que corresponder a los giros que tengas. No puedes estar en una apuesta máxima que no te puedas permitir. Yo hago el por 250 y así puedes perder, porque a lo mejor te salga una ronda más larguita, pero después lo vas a recuperar casi seguro, porque después de una ronda muy larga, normalmente siempre vienen 2 o 3 cortas. Eso es un tips que os digo. Y bueno, aquí acaba de empezar otro evento que es regalos de otoño. Y es el eventito de los globos. A mí me encanta el evento de los globos porque sin darte cuenta vas haciendo más monedas y cuando te das cuenta ya, cuando te salga el evento de que te cueste bastante menos hacer, por ejemplo, las aldeas o que te den regalos por terminar aldeas, en esos eventos yo ya uso todas mis monedas. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y ahora vamos a ir con la despedida. Pues nada, en este punto del vídeo, pues nada más que me queda agradeceros a los que habéis llegado hasta aquí, a los que habéis visto el vídeo, a los que comentáis, a los que hypeáis el vídeo. Muchísimas gracias, sobre todo también a los miembros del canal. Muchísimas gracias por el enorme apoyo que le estáis dando al canal. Espero de verdad que os funcione súper bien las secuencias, que vayan súper bien. Y nada, pues dejadme en comentarios cualquier cosita, si os ha funcionado, si no os ha funcionado, si estáis haciendo otra cosa. Lo que estáis haciendo, dejadmelo en comentarios, que siempre todos los comentarios son bienvenidos. Y nada, pues como siempre, decir que mil gracias a todos vosotros y que espero de verdad que os haya funcionado súper bien, que lo paséis súper bien jugando, que es lo más importante, y que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao, chao.